tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Cómo estás de oído? Y leemos en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Y dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Cómo estás de oído? Un versículo corto, pero que deja muchos principios y que no alcanzamos a verlos en un corto tiempo, pero se abre la mente al solamente escuchar este versículo. Mis ovejas, Dios está hablando de su propiedad, de quien Él sabe que es suyo, de quien Él conoce que se ha acercado a Él. Cuando leemos el texto anterior, los judíos le están diciendo, lo rodean y le preguntan, bueno, ¿hasta cuándo usted nos va a tener aquí como inquietos, indecisos, turbados? Es la palabra que utilizan ellos, para saber si tú eres el Cristo o no. Dínoslo abiertamente, ellos le están diciendo. Jesús les responde: yo ya se los he dicho y ustedes no quieren creer. Porque las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren creer. Porque ustedes no son de mis ovejas, como ya se los he dicho. Increíble. Dios viene hablando y mostrando quiénes son parte de su rebaño. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Ahora, Dios no está haciendo acepción entre el judío y el gentil, entre el griego. Dios no está haciendo acepción, como muchos hoy en día pueden decir: es que como es cristiano, entonces Él es el espiritual, Él es el único que Dios le habla, No, Dios no lo hace. ¿Cuál es la diferencia? Que por ser parte del cuerpo de Cristo, somos parte del llamado sus ovejas. Dios nos nombra como sus ovejas y está hablando de la iglesia. Y no es solamente poner como el religioso, porque no tiene nada que ver con religión. He dicho muchas veces que vivimos bajo una relación con Dios. Dios no creó las religiones, y las religiones es lo peor que el mundo y Satanás se inventaron, porque lo único que hacen es pelear y controversiar y creer que cada quien tiene la razón. Pero Dios nunca dejó religiones. ¿Qué es religión para el que me está escuchando por primera vez y no sabe qué es una religión? Religión es tratar de buscar a Dios, o tratar de ganar una eternidad, o tratar de no ir a un infierno, porque todos sabemos eso. Tratar de tener una vida eterna, tratar de tener salvación a través de medios que cada quien se inventa, pero que no son los medios que Dios dejó a través de su palabra. La palabra de Dios dice que Él es el único camino. Juan 5:24. Yo soy el único camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre sino por mí. Esto es una verdad que no puede ser cambiada. Muchos textos más de apoyo para decir que solamente a través de Jesucristo. Y muchos creen en Jesucristo, pero también tienen otras creencias. O sea que no son de sus ovejas. Dios no hace acepción de personas. Nosotros somos los que hacemos acepción de personas, nosotros, pero Dios no. Y cosas importantes, dicen: mis ovejas oyen mi voz. Primero, pertenencia. Segundo, nos está hablando que si somos ovejas, oímos su voz. Y dice que Él nos conoce. Y también sabe que nosotros le seguimos, porque el que escucha su voz, le sigue. Es increíble que Dios, ahora que me ha dado la oportunidad de poder pastorear una iglesia local, porque la iglesia no nos pertenece a ningún pastor, he podido ver cómo va uno conociendo cada vez más sus ovejas, sus fieles.
los que se congregan con uno los va conociendo y espiritualmente uno va discerniendo cosas que el Espíritu Santo le va hablando a uno. Y eso solamente sé que es un don por la gracia de Dios a quienes tenemos este llamado. Así como un padre y una madre reconocen a sus hijos, saben cuando no están diciendo la verdad, saben cuando están sufriendo, saben cuando están pasando por un momento difícil y se duelen, así igual es el mismo sentimiento que Dios da a un pastor a través de sus ovejas para darme a entender. Y quiero traer un pequeño ejemplo que viene a mi mente ahorita. De pequeño siempre me gustaron los patos y me gustan los patos. Y tuve varios patos y unos crecieron harto. Y era increíble que cuando yo llegaba a estudiar, el pato solamente con escuchar mi voz se volvía loco, empezaba duro a hacer su sonido que hacen los paticos, ¡guau, guau! Y llegaba yo y se me botaba y se volvía, como repito, el loco. Cuando yo llegaba, él escuchaba mi voz. Y de hecho yo salía a la tienda a hacer vueltas y el patico me seguía. Podían pasar más personas, le podían hablar tan bonito, lo tocaban y todo, pero yo seguía caminando y él me alcanzaba al rato porque se acostumbra a escuchar mi voz. Es hermoso como Dios trae este recuerdo a mi mente porque es un recuerdo hermoso de mi niñez. Y igual Dios es con nosotros, porque si nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, le vamos a seguir. Pero he aquí el problema, ¿qué voces estamos escuchando nosotros? ¿Qué voz estamos oyendo? Porque hoy en día hay un comezón de oír. Hoy en día se amontonan detrás de predicadores que no son predicadores, sino que son más bien influencers, youtubers, que son personas que tienen un gran talento para manejar público y son conferencistas y hablan algo de la palabra mezclado con algo de mentira también, pero mucha gente les está siguiendo por redes. ¿Cuál es la voz que estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? Y la palabra de Dios nos enseña que Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y hoy en día estamos viendo cómo la apostasía, cómo negar la fe se está viendo a través de grandes personas que creíamos y que nosotros, yo personalmente seguí durante muchos años. Y hoy en día veo cómo están negando la fe, cómo están predicando cosas que no son. Por eso, ¿qué voz estás escuchando? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5 dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos, pero tú debes mantenerte con la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor, ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Por eso me estoy preocupando y ocupando hoy de decirte a ti la buena noticia, que si tú oyes la voz de Dios, estarás con Él, serás parte y Él dirá: mis ovejas también es mío. No solo es oír la voz de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos la voz de Dios pero no le seguimos? Es oír y seguir para que Él pueda decir: es mi oveja y yo la conozco. Quiere decir que si tú estás alejado de Dios es porque estás escuchando otra voz. Quiere decir que si no estás en sintonía con Dios y dices: yo no sé cómo escuchar la voz de Dios, tal vez sí estás sabiendo cómo escuchar otras voces si no estás conectado con Dios. Hoy quiero invitarte para que puedas afinar tu oído, porque no sé cómo estás oyendo, cómo está tu oído. Si no está correcto para escuchar la voz de Dios, hoy te pido que lo afinemos en el nombre de Jesús. Así que permíteme terminar. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por esta corta enseñanza y gracias por mostrarnos, bendito Dios, que te pertenecemos, que tú nos llamas con propiedad, mías, mis ovejas, y tú sabes quiénes somos tus ovejas. Oímos tu voz, pero también te seguimos, Dios, y gracias porque tú nos conoces.
Tú dices en tu palabra, y aquí yo conozco tus obras. Tú conoces todo de nosotros. Padre, ayúdanos cada día a través de tu Santo Espíritu a conocer más de ti. Te amamos, te bendecimos, Dios. Y oro por cada persona que no te conoce, porque pueda llegar a ti, pueda alcanzar la salvación y también sea parte de este rebaño, para que también Dios te pueda decir, mi oveja. Gracias por este tiempo, Dios. Te amamos, te bendecimos y hemos entrado al trono de la gracia orando en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos. Nada más que escucharte hablar.